Bien, a ver, creo que acá nos quedamos en pólipos. Pólipos vesiculares. Bien, esta patología es frecuente encontrarla, ¿no? Dentro de, aparte, ¿no? De encontrar cálculos dentro de la luz de la vesícula, también es importante, ¿no? La presencia de esta patología que se da con bastante frecuencia, ¿no? Los famosos pólipos vesiculares. La mayoría de los casos de colesterolosis son de la variedad plana y se aprecian como engrosamientos de la pared, ¿no? Estos son vistos por ecografía. Mayormente, ¿no? La ecografía es la que ayuda, ¿no? En la visualización de lo que es las vías biliares, tanto intra como extrahepáticas. Ahí incluye la vesícula biliar. Se denominan a veces vesículas de fresa a estos pólipos vesiculares. Son imágenes de adición fijas que están pegadas a la mucosa interna de la vesícula. También les llaman prolongaciones papilares, con macrófagos de contenido lipídico. El tallo de estos pólipos vesiculares no suele verse, por lo cual se ven como unas pequeñas masas adyacentes a la pared de la vesícula. Muchas veces están tan metidas en la pared de la vesícula y a veces son pequeñitas que pasan desapercibidas en la ecografía. Pero hay que detectarlas porque estas van creciendo y lo normal es, ¿no? Que no crezcan hasta más o menos 8 a 10 milímetros. Si van creciendo en corto tiempo, pasan los 10 milímetros, entonces ya nos dicen, ¿no? Que tiene propenso a hacerse maligno, ¿no? Hacerse cáncer. Y por eso mejor hay que sacar la vesícula, ¿ya? A través de la colelap. También estos pólipos cuando están y son detectados en la vesícula biliar tienen este signo de balón en la pared, algo así, algo herido dentro de la pared de la vesícula. Mayormente son menores de 5 milímetros, ¿ya? Y excepcionalmente a las 500 puede llegar a 10 milímetros, pero no pasar esta medida, ¿ya? Si va creciendo, entonces hay que tener mucho cuidado porque indica malignidad. Otra característica que son imágenes, ¿no? Cuando son estudiadas por ecografía, son pólipos fijos, no se movilizan al movimiento del paciente. Cuando uno gira al paciente, cuando mueve el traductor, estos permanecen fijos. Y otra característica ecográfica que no dan sombra acústica posterior. A diferencia, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Que hay que reconocerlo de los famosos cálculos biliares. Acá vemos, ¿no? En estos estudios ecográficos, la presencia de estas imágenes adheridas a la mucosa interna de la vesícula biliar. Tenemos acá la vesícula, es un corte longitudinal, la vesícula es completamente anecoica, vemos la pared que no pasa los 3 milímetros de grosor, y acá vemos dos imágenes adheridas a la mucosa. Son imágenes fijas y como ven no dan sombra acústica posterior. Acá también en este corte transversal vemos, miren la vesícula anecoica y estas dos imágenes pegadas, adheridas, ¿no? A la pared, a la mucosa interna de la vesícula biliar. Acá tenemos una imagen, ¿ve? Es un pólipo, y acá vemos otro pólipo y al costadito vemos un cálculo. Vean acá, este cálculo es hiperdenso y sí da sombra acústica. Y acá tenemos el pólipo. Igual acá tenemos este es otro pólipo, vean, tienen acá un cuellito y acá vemos una imagen en gorro frigio. Esta imagen, ¿no? Que a veces se va de extremo a extremo y forma una cinturita. O sea que aparte del pólipo vesicular estamos viendo esta imagen en gorro frigio. Acá vemos, miren la forma que adopta, tiene una forma más grande aquí, ya creció, mide más de 10 milímetros, entonces sí, miren la forma que tiene. En estos casos hay que tener mucho cuidado. Es mejor indicarle al paciente, ¿no? Que el tratamiento para este pólipo, ¿no? Es la cirugía, ¿no? Sacarse la vesícula biliar. Vemos acá, con el ecodoppler, vemos que tiene algo de vascularización.
En cuanto a la vesícula en porcelana, ya la hemos visto en las radiografías de abdomen simple, varias hemos visto cómo se ven, ¿no? Estas imágenes, ¿no? Parcialmente calcificadas y muchas veces tienen la forma piriforme, una forma alargada, forma ovalada o forma redonda. Sus paredes están calcificadas, en su interior también vemos calcificaciones amorfas, heterogéneas y muchas veces tienen el aspecto en cáscara en cáscara de huevo. Son vesículas no funcionantes, mayormente ya dan molestias, ¿no? Porque ya no concentran ni contraen el contenido de la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque está llena de calcificaciones a veces, ¿no? Cuando se saca esta vesícula en porcelana a través de la cirugía, el estudio macroscópico vamos a verlo, ¿no? Dentro, al abrir, ¿no? Al hacer un corte transversal, vamos a ver muchas calcificaciones amorfas y también vamos a encontrar cálculos dentro de ella, ¿no? Eh, la vesícula en porcelana presenta calcificaciones externas y también internas, incluyendo, ¿no? La presencia de cálculos que se camuflan y no son bien evaluadas en una placa de abdomen simple. Muchas veces se asocia con cuadros inflamatorios de la pared y con colelitiasis. Tiene un alto riesgo de hacer carcinoma, más o menos entre el 13 al 60%. Se recomienda la colecistectomía como profiláctica. Ecográficamente vamos a encontrar un arco ecogénico con una densa sombra acústica posterior. Ese es a través de la ecografía. Como vemos acá, tenemos, ¿no? En la placa, en esta panorámica previa a la tomografía, en la parte superior izquierda, tenemos acá, miren, las paredes de la vesícula calcificadas. Esta es una vesícula en porcelana. Las paredes bien calcificadas, ¿no? Tenemos acá en este corte, bueno, acá en este corte axial de esta tomografía, estamos viendo, miren, vemos acá a un costado, vemos la densidad tomográfica normal del hígado y acá vemos la vesícula, todas sus paredes calcificadas, ¿no? Es lo que detalla en este corte tomográfico. Aquí tenemos, ¿no? También la vesícula, ¿no? Calcificada, es la vesícula en porcelana. Típicamente vemos acá, esas en las imágenes en cáscara de huevo, ¿no? Y también acá en la ecografía estamos viendo cómo se ve las paredes de la vesícula parcialmente calcificadas y estas sí dan una sombra acústica posterior. A veces estas vesículas pueden acompañarse con escaso barro biliar que se moviliza con los movimientos. En esta tomografía que es su corte axial, vemos acá la vesícula en forma piriforme, sus paredes que están totalmente calcificadas y acá vemos una imagen cerca del bacinete, una imagen algo redondeada de densidad cálcica. Es un pequeño cálculo demostrado, ¿no? En este corte axial, ¿no? En esta tomografía. Este cálculo está dentro de la luz de la vesícula biliar. Esa es una vesícula en porcelana con presencia de un cálculo. Igual acá vemos en este otro corte, vemos, miren, las paredes de la vesícula en porcelana totalmente calcificadas y adentro vemos, ¿no? Imágenes hiperdensas también que representan la presencia de cálculos, de calcificaciones amorfas. Este estudio es a través de la tomografía. En estos cortes ecográficos vemos, miren, cómo se ve la vesícula en porcelana en forma de un medio arco, ¿no? El medio arco parcialmente calcificado, lo que produce una sombra acústica posterior. Acá también vemos una sombra medio arco, vemos acá la pared parcial de la vesícula en porcelana calcificada y la extensa sombra acústica posterior que produce esta calcificación. Esta es una placa de abdomen simple, ¿no? Y vemos la vesícula
en porcelana a través de una placa de abdomen simple. Miren sus paredes parcialmente calcificadas. En otros casos vemos, ¿no? Las paredes y el interior, ¿no? Con calcificaciones amorfas, ¿no? Que le dan el aspecto en cáscara de huevo. Acá no tienes tanto ese aspecto en cáscara de huevo. Acá vemos parte del cuadrante superior derecho, vemos, ¿no? Aire en el, tanto en el centro del parénquima hepático, ¿no? Vean acá cómo se dibuja el aire. Acá está la radiografía, está magnificada, es una placa de parte del cuadrante superior derecho, es la presencia de aire en las vías biliares. Esto es lo que le llamamos aerobilia, ¿no? Mayormente esta aerobilia es causada por la perforación de un cálculo dentro de la luz de la vesícula biliar. Perfora el cálculo migra y produce una fístula biliodigestiva. El cálculo migra mayormente hacia el segmento distal del ilio. Aparte, ¿no? Como le dije, ¿no? Hay fuga de aire y el aire se dibuja una imagen tubular en el centro del parénquima hepático y tiene la forma de una Y. Acá vemos, ¿no? ¿No? O de una imagen en T, y esto ya es indicativo, ¿no? de perforación. Esta es una aerobilia o también le llaman neumobilia. En cuanto al carcinoma de la vesícula biliar, mayormente el estudio lo vamos a hacer a través de la ecografía, ¿no? El carcinoma de la vesícula, es decir, el cáncer, ¿no? Que afecta la luz de la vesícula biliar, ¿no? Esto se traduce, vamos a encontrar una masa dentro de la luz intraluminal, ¿no? Mayormente en la fosa vesicular. Otras veces se acompaña con una colelitiasis, presencia de cálculos dentro de la luz. Aparte de encontrar la masa, hay una masa amorfa que está adherida a la mucosa. Esta la pared presenta engrosamiento. El engrosamiento de la pared de la vesícula es un engrosamiento irregular y excéntrico de la pared. La masa puede ser polipoidea, puede tener una forma de coliflor, pero que está dentro de la luz. Es una imagen, una masa prominente. En algunos casos puede ya infiltrar, dar metástasis a hígado o a los vasos adyacentes. Pues que el estudio tiene que ser completo, no solamente dirigido a hacer la ecografía de las vías biliares, ¿no? Al tumor, a la vesícula, ¿no? Hay que evaluar cómo está el hígado, cómo está, e incluso hacer un ecodoppler. Hay que evaluar el páncreas si es que ayuda la ecografía, pero muchas veces si está lleno de gases el paciente, el transductor no detecta adecuadamente el estudio del páncreas, ¿no? Entonces, en estos casos tenemos que ayudarnos con la tomografía. También la ecografía nos ayuda a evaluar si hay la presencia de adenopatías periportales o peripancreáticas o a nivel de la aorta, periaórtica, ¿no? Hay que buscar adenopatías, ¿no? Cuando tenemos sospecha de un adenocarcinoma, ¿no? De la luz de la vesícula biliar. También estas masas intraluminales dentro de la vesícula biliar producen obstrucción. Hay una obstrucción en la salida de la bilis, ¿no? Entonces puede haber ictericia en el paciente y también un dolor en esa zona del hipocondrio derecho. Muchas veces el paciente debuta con ictericia o hace una obstrucción de la vía biliar o a nivel del cístico, si es que se acompaña con un calculito, ¿no? Que está obstruyendo la luz del cístico. Acá tenemos en estos estudios ecográficos de diagnóstico más que todo para evaluar el cáncer de la vesícula biliar. Acá tenemos esta ecografía, ¿no? Mayormente puede ser una ecografía abdominal o una vaginal, pero mayormente, ¿no? Esa es una transvaginal para poder definir, ¿no? O una ecografía abdominal para poder definir, ¿no? Las características propias de la vesícula biliar cuando tenemos, ¿no? Un cáncer dentro, una masa tumoral. Acá vemos, ¿no? En esta ecografía abdominal, el engrosamiento
de la pared, más de 3 milímetros, ¿no? Y la masa intraluminal es una masa que abarca más de la mitad, ¿no? De la cavidad de la vesícula. Acá vemos también, miren, la tumoración, masa grande, puede acompañarse también de un pequeño pólipo o también puede haber cálculos mayormente, ¿no? Que pueden dar, ¿no? Una sombra acústica posterior. Acá este es otro estudio, no necesariamente está relacionado con un cáncer de la vesícula biliar. Este es un cálculo, miren una imagen radiolúcida, que está obstruyendo, miren, produce una dilatación, una gran dilatación de este segmento distal del colédoco. ¿Ya? Entonces todo esto es el colédoco y el cálculo está justo, miren, acá vemos, deja pasar escasamente contraste a la segunda porción del duodeno. Entonces estamos en la ampolla de Vater, ¿ya? O sea, en el esfínter de Oddi, ¿no? Que es la parte distal del colédoco, y no permite que el contraste desemboque en la ampolla de Vater. Entonces vemos el cálculo, que es un cálculo radiolúcido por la presencia de colesterol. Y acá vemos el contraste. Y supuestamente esto puede ser varias cosas. Puede ser la parte si el paciente está ictérico, y bien ictérico, entonces se ha hecho una transpareto hepática. Se ha punzado, ¿no? Con la aguja de Chivas y se ha entrado por un canalículo biliar. Y de ahí se manda contraste y se representa tanto el hepático común como todo el colédoco. Ya, si el paciente no tiene vesícula, entonces pasa de frente al colédoco y vemos la dilatación y el cálculo distal que está obstruyendo el pasaje, la salida del contraste hacia la ampolla de Vater. O sea, hay una dilatación del esfínter de Oddi por este cálculo. Vemos acá, igual, vemos la gran dilatación del colédoco y vemos acá el cálculo que está en el tercio medio distal, cerca al esfínter de Oddi y a la ampolla de Vater. Vemos acá, este es un cálculo radiolúcido, porque se hace interfase con el contraste. Y vemos escasamente el contraste que está pasando a la segunda porción del duodeno. Igual acá vemos varios cálculos, miren acá, varios cálculos en cemento distal del colédoco y también vemos en las vías biliares. Vemos acá en las vías biliares. El otro estudio para poder ayudarnos, ¿no? Para evaluar la vesícula biliar es la resonancia magnética. Esa resonancia magnética es un estudio adicional, ¿no? Que no es muy diferente a la tomografía. Este no usa sustancias ionizantes. Más bien usa un contraste paramagnético que es el gadolinio. Tampoco no usa contraste iodado, ¿no? Em, es un estudio dinámico, ¿no? Y cuando se usa para estudiar, es un estudio tan perfecto para podernos nosotros ayudarnos en ampliar más los conocimientos de las patologías intra y extrahepáticas, sobre todo, ¿no? Cuando se realiza la colangioresonancia, ¿no? Tanto para evaluar el trayecto de las vías biliares intra como extrahepáticas y también nos ayuda para evaluar perfectamente el páncreas, sobre todo cuando hay dilataciones, ¿no? Sea del Wilson o cuando tenemos una tumoración en cualquier segmento del páncreas. Acá tenemos una parte de una resonancia, ¿no? Bueno, está un poquito feíta la toma. Vemos acá las vías intrahepáticas, ¿no? Vemos acá cómo se unen y forman el hepático común. Acá vemos parte del cístico, ¿no? Que se une con el hepático y forman el colédoco. Y vemos acá en la parte distal, vemos un calculito. Por eso que hay una moderada dilatación del colédoco. Pero así con todo, hay escaso. Como se ha hecho con el gadolinio, el contraste está pasando a la segunda porción del duodeno. Y también vemos que se está dibujando el Wilson.
¿no? O sea, parte del páncreas. En cuanto a la colangiopancreatografía por resonancia magnética, utiliza en sí, ¿no? El equipo utiliza un poderoso imán, ¿no? Es un campo magnético, ¿no? Emite también ondas de radio y una computadora para poder evaluar el hígado, la vesícula biliar, los conductos biliares intra y extrahepáticos y también para evaluar en toda su magnitud el páncreas, ¿no? Por dentro, por fuera. Es un estudio dinámico y nos permite, ¿no? Determinar la presencia de patologías dependientes del hígado, dependientes de las vías extrahepáticas o de la vesícula o del páncreas. Mayormente el uso de la colangiopancreatografía, ¿no? Es más que todo para evaluar todas las patologías del hígado, todas las enfermedades propias del hígado, enfermedades propias del páncreas también y de la vesícula, ¿no? En cuanto a enfermedades del hígado, nos permite también ver todo el parénquima hepático y la vascularización hepática. Aparte, también, ¿no? Nos ayuda a evaluar la vesícula biliar, los conductos biliares. También vemos, ¿no? Las comunicaciones de estos conductos cuando desembocan en la ampolla de váter. También, ¿no? Nos ayuda a detectar tumores, la presencia de cálculos, cuadros inflamatorios o cuadros infecciosos. En cuanto al estudio del páncreas para evaluar, ¿no? Si hay sospecha de pancreatitis, ¿no? Para detectar las causas subyacentes de esta patología. También, ¿no? Nos ayuda a precisar, ¿no? Cuando el paciente debuta con dolores abdominales inexplicables mayormente, ¿no? Y cuando hay sospecha que sean de localización tanto del páncreas o de la vesícula biliar, ¿no? Entonces constituye una alternativa no invasiva, ¿no? Este estudio que se llama la colangiopancreatografía, ¿no? Ayuda mucho más, ¿no? A otros estudios, por ejemplo, ayuda a aquellos exámenes que son invasivos, por ejemplo, la transparente hepática, que es un estudio invasivo, otro estudio que es invasivo, pero que acepta, ¿no? El paciente porque está ligeramente adormecido sería la colangio, la pancreato con angiografía retrógrada endoscópica, ¿no? Donde el paciente está ligeramente anestesiado para poder ingresar el endoscopio y poder evaluar a través del endoscopio todo el trayecto, desde el esófago hasta la segunda porción del duodeno. Entonces, acá, cuando se hace la colangiopancreatografía, si es que se hace con el contraste, acuérdense que en la resonancia magnética usamos el gadolinio, que es una sustancia paramagnética. A diferencia de la tomografía, en la tomografía usamos sustancia iodada, ¿no? Por vía endovenosa. Y también, ¿no? Si se quiere ampliar un estudio, también se puede dar por vía oral la sustancia iodada. ¿Cuáles son las recomendaciones cuando se quiere hacer la resonancia magnética, o sea, la colangio resonancia, ¿no? O la colangio pancreato a través del estudio por resonancia? Primeramente, una de las recomendaciones es que el paciente no debe de presentar claustrofobia, no tener miedo a los espacios reducidos, no tener ansiedad, ¿no? Es importante, si es que el paciente es muy ansioso, muy nervioso, sufre claustrofobia, es mejor que avise al médico, ya si es que se le puede dar algún sedante, ¿no? Para que esté tranquilo durante todo el estudio. Y a los niños se les seda, se les da una sedación, y si son pacientes que convulsionan, si son pacientes ancianos, igual también se le da una pequeña sedación para que el examen se realice con bastante participación tanto del paciente anciano como del niño, ¿no? También es importante que no presente joyas prácticamente esté con su bata sin nada de joyas, ¿no? Nada de artefactos metálicos y nada de prótesis. Hay un montón de recomendaciones que el paciente debe de evitar, ¿ah? Para antes de hacerse la resonancia magnética, ¿no? Eh, por ejemplo, no debe de tener joyas, nada de relojes,
nada de marcapasos, nada de implantes cocleares, audífonos tampoco, broches únicamente con su bata lista, ¿no? E incluso nada de aparatos dentales que tengan, ¿no? Eh, artefactos metálicos, ¿no? Todo eso lo tiene que dejar en el vestidor, ¿no? Es importante, ¿no? Es que el médico, el tecnólogo tiene que hacerle un pequeño interrogatorio al paciente, que no tenga implantes cocleares a nivel del oído, algunas aneusia tiene, si ha sido operado de algún aneurisma cerebral, a veces le ponen clips, ¿no? Ver, ¿no? Qué tipo de clips son, si son de densidad metálica, está contraindicado. Hay unos clips que son, son plásticos duros, no tienen nada que ver, eso sí se tolera el estudio, porque la resonancia usa unos potentes imanes y todo puede alterar la función de estos artefactos metálicos que tiene puesto el paciente. Por ejemplo, si tiene desfibriladores, marcapasos cardíacos, esos antiguos, ¿no? Está contraindicado. Bien, ahí hemos terminado. Le dije que era cortito el estudio. La práctica es cortita. A ver un momentito. Voy a pasar lista. Hoy sí nos vamos a ir temprano. Acuérdense que hay que prepararnos para el examen teórico, que es el jueves, y en la noche tenemos conmigo el examen práctico.